Frenean, Colanta Tufá Meu, Ñenco, Ñen Mahuiza, Ñen Menoco, Frene Moal Mai, Ñenco. Se le pide permiso al dueño, al protector de este espacio, que en este caso es el ñen del agua, ¿ya? El protector del agua. También aquí está presente el ñen Mahuiza y el ñen Menoco, que es el espacio mayor. Comúnmente le llamamos ojo de agua, esto de donde brota esta agua, de esta capa subterránea. El co, el agua, es como el molfuñ, como la sangre misma, porque todo está conectado con el agua. Nosotros los seres humanos estamos conectados. Gran parte de nuestro cuerpo tiene agua. La tierra, los árboles, los animales, las aves, todo está relacionado con el agua. Sin el agua no podría haber vida, no podría haber hidrofilmumien. Mari trocompuche, muele baluta tufá, inche chao meo, pumesa meo tripan, ka inche ñoque meo, pu calfunao meo tripan, inche Elizabeth Piñén, inche loncoche maputugún, Nicolás Ruanque Peña y Love, inche Kimer Fenien. Hace varios años atrás yo estaba trabajando en la escuela de Muquén y me empecé a interesar por el mapudungún. Hice una investigación sobre las prácticas mapuches con su entorno, con el medio ambiente. Y cuál era la estrategia en sí que hacían que estuviera siempre en armonía esta relación. En este caminar de rescatar mis raíces, mi lengua y cultura, comprendí que la naturaleza, la flora, la fauna, el agua, el viento y todas las manifestaciones naturales están conectadas con la cosmovisión mapuche. El origen del Kimun mapuche proviene de la naturaleza, porque esta fue primero. La manifestación de las aves al cantar, los animales, la lluvia, la fauna. La fauna solo toma lo que necesita para comer, para beber. El viento avisa cuando viene mal tiempo. La naturaleza siempre nos está enseñando. Entonces de ahí se saca este Kimun. Y llegué a la conclusión de que habían 8 estrategias de enseñanza-aprendizaje. Está el Kiñewun, el Keyugun, Ipañentun, Yaimawun, Hueluken Puñmawun, Adkintun, el Rakiduam,
y el Poyehuen. Chalín, Piyancuchá, dar la bienvenida al ambiente de Lisa. De mi parte, agradecer a mi ancestro que en un momento me dieron el conocimiento de proteger nuestro entorno, y nosotros somos parte de la tierra, no somos dueños de la tierra. Empecé a relacionarme con los loncos de mi comunidad, de mi territorio, y después investigando con otros loncos, otros huerquienes, otros quinches, ñempín, empecé a preguntar cómo era la relación de ellos con el medio ambiente. Me decían que en la mañana se levantaban y hacían su yeyipún para conectarse con este gran espíritu que tiene una parte femenina y una parte masculina. Y siempre se le estaba pidiendo sabiduría, bondad, nehuen, para el diario vivir. Esto que se hizo aquí era en un momento un desierto, que no había nada, y mi madre Margarita me dio el saber que en un momento había que proteger este menoco. Es increíble de que la madre naturaleza atrae mucho la agüen. Aparte la agüen trae el agua. ¿Ya? Aquí con estos ya árboles nativos, aquí está el guayi, el avellano, el ulmo, el coihue, la pita. Ya haberse desarrollado aquí los árboles, apareció el agüen. Vamos a ver qué es lo que hay en el menoco. Ya. ¿Qué más? De hecho, aquí está apareciendo la narca. Ya. Ya. Esto era cuando estaba así no había estos árboles nativos, era más bajo el caudal. Y por acá está la hierba, la vaca. Está apareciendo la hierba, la vaca. Cosa que no se veía. Y ahora que está protegido sobre los animales, está eso. El menoco es un espacio sagrado para la machi. Ella tiene un vínculo tan cercano con él, espiritualmente. De ahí se saca la hierba que necesita una enferma en particular. Entonces lo primero es conectarnos. ¿Cómo nos conectamos? Sentir los olores. Ya cuando entramos ya a un espacio más prístino, más de bosque, ahí ya tratamos de no hacer tanto ruido, de escuchar las distintas aves. Hay que ir temprano, sí, pero no después de las 12 porque la energía baja, lo otro que los pájaros ya no cantan.
estar conectado en todo momento con tu entorno, conectado con el Rakiduam, con la respiración, con la vista, con el tacto, con el oído. Vamos a ir un poquito más atrás, cuando los Kuifiqueche observaron por muchos años pacientemente lo que ocurría en el cosmos. La observación, a través de la observación llega todo este kimun, este conocimiento. La observación no es llegar y mirar, es algo como permanente. Luego de la observación viene esta meditación, el Rakiswam. No es que la mente quede en blanco, sino que se piensa en algo y después se analiza. Luego se resuelve. El Che mantiene una relación de reciprocidad con todos los elementos naturales que componen el Itrofilmongen. Para el mundo mapuche, todo lo que yo voy a entregar en el tiempo se va a devolver. Porque así como el árbol, así como el agua, este menoco, me da vida, me da la huen, apaga mi sed, apaga la sed de los animales, los pajaritos, contribuye para que no muera el bosque. También yo debo respetar su espacio para que no se vaya, para que no muera. ¿Cómo está el trabajo? Todo bien. Bueno, ¿Y el suyo? ¿Trabajando ya en el invernadero? que no estamos todavía en la menguante. Ah, sí, porque hay que aprovechar la menguante, pero son para los... Para las chalotas, para todas las habas. Claro, las de raíces. Sí, las papas. Por eso. Es un niño. La creciente, la lechuga. Y no sé. Hay que saber la vida del campo y de tanto de otros lugares cuando trabajan. El lugar. Está lindo. ¿Me acompañan? Vamos a ir a ver la reforestación. Vamos. ¿El laurel? Esta, Sí. un trigüe. El ulmo está al lado. Y abajito nace un ojo de agüita. ¡Ay, qué bello! Esto era igual un desierto que igual como ahí. Nada. Y lo que hice, saqué el puente. Y cerré allí. Y no entraron más animales. Hice una reserva y volvió todo. Árboles nativos, las filas. Vamos, visitemos. ¿Y has visto al pulcón?
en la noche o parte de la mañana tengo que darme el tiempo y venir a grabar. ¿Sí? Se cansa. Se cansa. Pedro, aunque el árbol ya no esté, igual es importante porque ahí habitan microorganismos que van descomponiendo por sí solos el árbol. ¿Ya? Entonces esos microorganismos tienen un abrigo, un espacio donde habitan y donde comen. ¿Viste? El Keyugún es incorporar a otras personas para realizar algo en común, para colaborar con lo que aún está vivo. El mapuche por miles de años mantuvo este equilibrio, esta armonía con el medio ambiente. Y esa armonía hoy día se ve quebrajada, está desequilibrada. Y las consecuencias nosotros las vemos en el entorno. En estas aguas se bañaron mis bisabuelos, mis abuelos, mi mamá, mis primos y yo, pero lamentablemente mis hijos no podrán hacerlo por la contaminación de esta planta de tratamiento de aguas servidas. ¿Cómo colaboro con el aligüén, cierto? Para que permanezca ahí, siga ahí. Y yo puedo incluso contribuir viendo qué diversidad de árboles hay ahí y puedo aumentar plantando alrededor, ayudando a que esto vaya brotando nuevamente. Entonces, si yo hago eso, la afluencia de agua va a salir mucho más, va a tomar más fuerza. La empatía, ponerse en el lugar del otro. Si nosotros practicáramos desde pequeños o ya de grande incorporáramos a nuestro chip la empatía principalmente, recuperaríamos todo esto, recuperaríamos principalmente el agua.
El Ipanguentún en sí es compartir. Los mapuches no enseñan, los mapuches comparten. Los mapuches comparten sus experiencias de vida. Y antiguamente lo hacían saliendo con los niños, con los jóvenes, al bosque. Les enseñaban las precauciones, el respeto que hay que tener con el río, con el Menoco, con el estero. Porque sin el estero, sin el agua, no hay bosque. Sin bosque, no hay agua. Es tan diferente a la educación formal occidental de hoy día, esta verticalidad que hay, en donde ya viene un currículum formal desde arriba a enseñar, y que este currículum formal te exige resultados, te exige trabajar para pruebas estandarizadas. El mapuche Kimun es distinto, te enseña para la vida. El Poyegún. El amor es tan importante, este amor que siente el Che por la tierra, por los hermanos que coexisten en ella, como los árboles, como las aves, todo lo que existe alrededor. Porque si yo amo, no puedo dañar, no puedo contaminar. La familia que existe en este lugar, la familia Briceño, porque aquí hay muchas familias, no solamente familias humanas, sino que hay familias por todos lados, en el bosque, en el agua, en los troncos en descomposición, pero en especial esta familia que hizo posible que emergiera de nuevo el bosque, lo hizo pensando con amor. La restauración con nativo se ve manifestada hoy día y la vemos plasmada en este momento. Es una maravilla a los ojos de cualquier persona. Así como mi apellido es Calfunao, Calfu viene del azul. Los antiguos dicen que el azul es sabiduría, es profundidad, y también puede ser similar al Co, esta agua que existe en el Menoco, que existe en el estero, en los ríos, en el mar. Y esta agua nos da vida. No solamente a mí, no solamente al Che, a los animales, a las plantas, a todo lo que existe y está vivo. Yo les invito a los niños, a la gente, a los científicos, a las personas que están estudiando, a todos los que están preocupados en este momento de poder rescatar lo que aún está vivo, a que colaboremos con nuestros hermanos, colaboremos con los microorganismos que están debajo de estas hojas, colaboremos para que esto siga y permanezca en el tiempo.